Gonzalo Durán di que está farto de falar da mancomunidade do Salnés que el presidía ata este luns. O alcalde de Vilanova quere poñerlle fin a 6 meses de polémica engadindo un novo capítulo ao Culebrón. O Popular pide a dimisión da nova presidenta. Entende que Marta Giraldez fíxose co poder de forma ilexítima. Giraldez lo que tiene que hacer es devolver lo que robó. Lo que robó. Robó la presidencia de Mancomunidad. El otro día tomó posesión con los votos de un miembro de la Mancomunidad nombrado Meaño con votos de concejales del PP, en un caso claro de transfugismo, y Giraldez, si quiere negociar con el PP, que tiene todo el derecho del mundo, lo que tiene que hacer es dimitir, devolver lo robado, dimitir el que cogió el escaño de Meaño. O expresidente do órgano comarcal indica que o último ano a súa fronte foi desagradable. Insiste na súa proposta dunha presidencia rotatoria para a Mancomunidade e apunta que agora o que lle toca como alcalde de Vilanova é centrarse nos intereses do seu concello. Vamos a hablar de Vilanova y ya del pasado yo nunca miro para atrás. No quiero saber nada. No sé si lo hice bien o mal. El tiempo lo dirá. De verdad, lo hice con toda mejor intención, el tiempo que estuve presidente de la Mancomunidad, y si lo he hecho bien y he dejado algo hecho, que lo aprovechen, por supuesto, todos los ayuntamientos, y lo que haya hecho mal, si lo consideran, pues que corrijan lo que consideren oportuno. Yo no me voy a meter para nada en temas de la Mancomunidad, a no ser que perjudiquen los intereses de Vilanova. E confirma a continuidade de Vilanova dentro da Mancomunidade. La Mancomunidad la fundó Vilanova. Esa es una etapa pasajera de desgracia para la Mancomunidad, de esa situación de enfrentamiento y de robo de votos que nunca se dio, pero no, nosotros somos fundadores, Nosotros tenemos más derecho que estar ahí que otros muchos que vinieron para nada. A Mancomunidade do Salnés, entre tanto, recupera a normalidade. Esta tarde quedou aprobada a conta xeral do ente nun pleno extraordinario.